Buenos días a todos, muchas bendiciones, hermanos. Vamos a arrancar en esta mañana. Siempre es un privilegio el poder compartir juntos, hermanos, este tiempo en el que, por sobre todo, buscamos animarnos, ¿no? Animarnos en la misma fe común que tenemos y esta fe maravillosa que evidentemente tiene que ir creciendo en nuestra propia vida, que no es más que Cristo mismo, ¿verdad? Levantándose en nuestro corazón. Esta es una obra del Espíritu Santo para usted y para mí, y es un compromiso de parte de nuestro Padre. No olvidemos que la Escritura nos confirma por el Espíritu Santo que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, evidentemente, pertenecemos, ¿no es cierto?, a una nueva raza, a un nuevo género. No somos la misma primer creación que hoy podemos tocar con nuestras manos, ¿ok? Realmente nosotros somos una creación espiritual. El hombre es un ser espiritual viviendo en un cuerpo de carne, si lo queremos ver así, ¿ok? Siempre fue así, ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue que el espíritu tenga preeminencia sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero como el espíritu murió por el pecado, ¿verdad? Es decir, hubo una separación entre Dios y el hombre, y el punto de contacto en el hombre, ¿verdad? Con Dios era el espíritu, y el espíritu había muerto, de tal manera de que Dios y el hombre perdieron el contacto, no había forma de poder comunicarse, ¿no es cierto? Y por esto es que el Señor nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva vida espiritual. Y en esa nueva vida espiritual, nosotros somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Y este es el regalo más grande y el milagro más grande que usted y yo podamos de alguna manera haber recibido, porque muchos de nosotros estamos a la expectativa de recibir milagros, que el Señor nos arregle un problema económico, que el Señor nos arregle un problema de salud, que el Señor nos arregle un problema en nuestras emociones, que el Señor nos salve o nos libre de esta u otra circunstancia. Pero quiero decirle algo, hermano, en esta mañana, que Dios ha hecho el milagro más grande de su vida, ya lo ha hecho. Y lo que hizo fue darle salvación eterna. Y lo que hizo fue hacerle nacer de nuevo. Y lo que hizo fue hacer de usted una nueva criatura y una nueva creación exacta e idénticamente igual a la de su Hijo Jesucristo. Esa ya es una realidad en usted y en mí. Esto no es algo que va a acontecer, esto es algo que ya sucedió. Así que el milagro de milagros fue hecho por nosotros. Fíjese que en la Escritura podemos ver nosotros algunas confesiones de nuestro Señor Jesucristo, y a muy pocas personas, ¿verdad? Él les habla de tu fe te ha salvado, ¿verdad? Muchas personas fueron curadas por Cristo, pero pocos recibieron efectivamente esta confesión de parte del Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Hay el caso de unos 10 leprosos que se encontraban efectivamente afectados por este mal de la lepra. En aquel entonces esto era, aparte de ser inmundo, era algo que los apartaba absolutamente de la sociedad. Entonces vivían inclusive fuera de la ciudad por temor a la contaminación que podían ellos generar, obviamente, a otras personas. Y en algún momento, mientras Cristo pasaba por una de estas aldeas, ¿verdad? Estos 10 leprosos que habían escuchado hablar de Jesucristo, gritaron a Cristo y le pidieron misericordia, ¿verdad? Para que les pueda limpiar. Y él les dijo, el Señor Jesucristo, en respuesta a aquello, les dijo, id y presentaos al sacerdote. Porque resulta que el sacerdote en aquel entonces era el único sobre la tierra que podría certificar que efectivamente una persona era limpia o había sido curada de lepra. Si no había la posibilidad de que el sacerdote testifique que esa persona era curada de lepra, pues simplemente esa persona no podía otra vez recibir todos los derechos que tenía. Entonces ellos, con la palabra de Jesucristo, fueron hacia los sacerdotes, y dice la Escritura que en el camino ellos se fueron sanando de la lepra, ¿ok? Pero solamente uno de ellos regresó a Jesucristo. Los 10 hombres leprosos, ¿verdad? Los 9 ya no regresaron a Cristo, recibieron el milagro de ser sanados de la lepra, pero solamente un hito, ¿no es cierto?, vio más allá de la sanación que Dios había hecho con su lepra. Él vio que Cristo era poderoso para librarle
de todos sus males, no solamente del tema de la lepra, sino que él vio inclusive su propia perspectiva como humano que requería de sanación y curación. Y él fue y regresó a Cristo, ¿verdad? Y Cristo le pronuncia estas palabras. Le dice, vete, sé salvo, ¿verdad? Es al único de los 10 que el Señor, aparte de haberle curado, le da salvación. Y fíjese, esto es lo que pasa, ¿verdad? Con muchos de nosotros, porque muchos de nosotros estamos pidiendo milagros externos, que el Señor sí es poderoso para poder hacer, pero el milagro más grande de tu vida ya se hizo y fue efectivamente el darte la salvación eterna, en hacerte miembro de la familia de Dios. ¿Verdad? No importa si las circunstancias, las dificultades y las luchas están allí, no importa si no hay pan, no importa si no hay dinero, no importa si los problemas continúan. Déjame decirte algo muy importante, más allá de todo aquello, tú has recibido la vida eterna. Y esa vida eterna es una vida que tienes que comenzar a probar a partir de hoy. Nuestro Padre está interesado en que nosotros lleguemos, ¿verdad?, a apropiarnos de esa vida. Pero la Escritura nos dice algo importante también, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, esto que nosotros efectivamente hoy conocemos como salvación, ¿verdad?, está dado para la nueva criatura, para el nuevo hombre. ¿Sí? Nuestra carne hoy en este tiempo, en algún sentido, podrá de alguna manera mirar algunos de esos beneficios. Pero por supuesto, el punto más importante para nosotros será comenzar a descubrir en nuestro ser interior quiénes somos verdaderamente. Y en la medida en que descubramos que nosotros somos hechos idénticos a Cristo, que tenemos la misma ciudadanía del Señor, la misma ciudadanía de nuestro Padre, que ahora somos personas distintas, diferentes, pertenecemos a una nueva creación. Antes nosotros salimos de Adán, ¿verdad?, que efectivamente consiguió para ti y para mí maldición. Pero ahora tú y yo salimos de Cristo, ¿verdad? Tú y yo hemos sido renacidos por la palabra viva de Dios. Cuando nosotros escuchamos este evangelio y este mensaje y recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, en ese momento esa palabra viva se hizo real en ti y en mí. Y a partir de ese momento, tú efectivamente eres otra nueva perspectiva, eres una nueva creación. Y allí es donde efectivamente tenemos que centrar nuestra fe. No necesariamente esperar recibir el milagro exterior, que muchos, vuelvo y repito, y mire usted en el Nuevo Testamento, muchos recibieron sanación, curación, alimentos de parte de Dios. Muchos vieron de primera mano todos los milagros que él hizo, pero ¿cuántos de ellos verdaderamente fueron salvos? Muy pocos. Porque una cosa es recibir el favor de Dios como un milagrito para que me ayude a salir de un problema, pero otra cosa es recibir el milagro de milagros, que es el ser hecho una nueva persona y una nueva criatura. Es decir, tú y yo tenemos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. De hecho, la Escritura nos dice claramente que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, tú eres nueva criatura, nueva creación, tú tienes un nuevo inicio. Tu inicio no fue bajo ninguna circunstancia en Adán. Tu inicio no fue en Adán. Tu inicio ahora es en Jesucristo. Y todo lo que tú eras, todo lo que tú padecías, todo lo que te inquietaba, todo lo que para ti era valioso, ya pasó. Ya no existe. De esto es lo que el Señor ahora nos quiere y nos trata y va a intentar salvarnos. Y va a intentar en el sentido de que permanente y continuamente va a tratar de sacarnos de nosotros mismos. Fíjate que Israel fue libertado primero de la mano y del pie poderoso que Faraón tenía sobre su cabeza, ¿verdad? Una vez que Israel fue salvado de Faraón, ahora venía el tema más importante, era salvarles de su manera de pensar, de su manera de entender, salvarles de todo aquello que para ellos era valioso, es decir, salvarles de su generación adámica. Y ahora resulta que nuestro Señor, cuando efectivamente nos da salvación a ti y a mí, ¿no es cierto? Eso ya está hecho, por eso somos nuevas personas y nuevas criaturas. Ahora viene el trabajo de salvarnos de nosotros mismos, de salvarnos de nuestros pensamientos, de salvarnos de nuestras emociones, o sea, libertarnos
¿verdad?, de nuestro negativismo, libertarnos de nuestra victimización, libertarnos de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, de nuestras enfermedades, de nuestras incapacidades. La vida de Cristo incluye todo lo contrario, incluye bendición tras bendición y tras bendición. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos, porque el trabajo de nuestro Padre hoy es hacer que esa vida en ti y en mí sean reales, ¿no? Y para eso, efectivamente, nosotros tenemos que apropiarnos de todo lo que Él nos ha dado. Yo quisiera el día de hoy el que entremos nosotros a mirar esta perspectiva, y alguna vez lo hemos mirado, pero creo que es importante porque hay una analogía muy importante de la cual podemos sacar muchísima enseñanza, reflexión y por sobre todo vida espiritual, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con la experiencia del pueblo de Israel una vez que tuvieron que vivir en el desierto durante 40 años. Ojo que esto es algo que tiene que ver muchísimo con nosotros. Muchos de nosotros vivimos en el desierto todo el tiempo, es decir, solamente pidiendo que el Señor nos arregle problemas, pero no apropiándonos de la tierra o de la vida que efectivamente Él nos ha dado, en la cual todo absolutamente está dado, todo absolutamente está considerado, en donde efectivamente todo rema a nuestro favor, ¿no es cierto? Y esa es la vida que efectivamente tú y yo hoy hemos recibido, pero que si no nos apropiamos de esa vida, lamentablemente siempre vamos a estar en esta permanente lucha continua, y él nos ha dado esa vida para que por esa vida seamos libres de todas las cosas que nos aquejan. Cualquier cosa que te aqueje el día de hoy, cualquier cosa que sea más grande, más alta que tú, pues efectivamente la respuesta de nuestro Padre ha sido darnos la vida de Él, ¿no? Ya no para que luches tú, sino para que efectivamente tú permitas que esa vida, ¿verdad?, que ya se enseñoreó sobre todas aquellas cosas, entre en acción y tú recibas solamente la victoria que hoy te corresponde en Cristo Jesús. Así como tú en Adán recibiste todos los, yo no diría beneficios, porque no podemos hablar de los beneficios que hemos recibido en Adán. En Adán recibimos maldición, ¿verdad? Es decir, todos los maleficios que tú recibiste en Adán, y todos esos maleficios tú los vives cuando tú estás enfrentándote a angustias, a dificultades, a adicciones, a carácter o a cosas que no eres capaz de poder vencer, ¿verdad? Es justamente eso, esa es la herencia que tú recibiste de Adán, ¿verdad? Eso que tú eres, eso que tú sientes, eso que tú vives es la herencia que recibiste de Adán. Esa lucha permanente, ese dolor, esa angustia, esa inseguridad, ese temor inclusive a morirte y todo eso recibiste de Adán. No olvidemos que Adán lo primero que hizo, ¿verdad?, una vez que cayó, ¿verdad?, efectivamente fue esconderse de nuestro Padre. Y eso es lo que tú y yo hacemos, nos escondemos de Él. Nos escondemos en nuestras buenas obras, nos escondemos en terceras personas, nos escondemos en nuestra mente, en nuestra idea, nos escondemos de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra carne, ¿no es cierto?, efectivamente hay pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros naturalmente tenemos una inclinación, ¿no es cierto?, hacia las cosas de la muerte, porque eso es lo que tú y yo recibimos en Adán. Fíjate, ¿quién nos enseñó a ser temerosos? ¿Quién nos enseñó a vivir angustiados? ¿Quién nos enseñó a aceptar más bien lo negativo que lo positivo? ¿Quién nos enseñó a estar permanente y continuamente llamando al mal a través de nuestra fe negativa? Nadie nos enseñó. Eso es algo que tú y yo recibimos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, lo que te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa absolutamente a todos. El problema es que ahora nuestro Padre ya nos ha dado, ¿no es cierto?, la solución, y nosotros efectivamente no la hemos visto, no la hemos todavía entendido, ¿verdad? Y como no entendemos la solución, que es la vida que Él nos dio para salvarnos de la vida antigua, fíjate cómo Dios nos salva de la vida antigua, ¿verdad?, a través de una vida nueva. ¿Cómo nos saca de la vida antigua? Muriendo directamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La única manera de salir de esta vida es muriendo. Y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. El grave problema de muchos de nosotros que todavía seguimos viviendo la vieja vida adámica
es que nos resistimos a morir. Nos resistimos a morir. Nosotros abrazamos el miedo, abrazamos el temor. Es mucho más sencillo para nosotros ser negativos que ser positivos, ¿verdad? Cuando el Señor nos da en su palabra las palabras claras y correctas de la nueva criatura, se nos hace difícil o casi imposible el poder creer todo aquello. O de alguna manera el confesar en medio de circunstancias adversas lo que nuestro Padre nos ha dado. Se nos hace difícil. ¿Por qué será? Porque la carne no lo va a poder hacer. Porque la carne es incapaz de poder hacer eso. Pero por esto es importante que nosotros estemos permanentemente unidos a nuestro Padre para que la vida de Él sea la que efectivamente comience a hacer este diálisis que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Digamos que la vida de Cristo es como la nueva sangre que entra en nosotros, pero esta diálisis hay que hacerla permanentemente, de lo contrario, ¿verdad? Si no la hacemos, nos intoxicamos y morimos otra vez y regresamos efectivamente a lo que nosotros éramos. En el libro de Josué vemos nosotros efectivamente ya un punto importante, porque ya sabemos lo que significa vivir en el desierto, es decir, mientras sigamos nosotros viviendo en angustias, en calamidades, en negativismos, vamos a seguir viviendo en el desierto. ¿Por qué? Porque es nuestra mente efectivamente la que está generando nuestro futuro, está generando lo que vamos a tener que seguir viviendo más adelante. Pero ahora tenemos nosotros la mente de Cristo para aceptar las cosas que son de Él. Ahora, ¿cómo aceptamos las cosas que son de Él? Ya a través de este entendimiento, es decir, yo ya sé que necesito que la palabra de Dios more abundantemente en mi corazón. Eso nos dice la Escritura, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestro corazón, que no es más que Cristo mismo morando abundantemente en mí. De hecho, la Escritura dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si nosotros permanentemente y todos los días estamos hablando de negativismo, ¿y cómo estás? Ay, más o menos nomás, negativo. ¿Y cómo te va? Ay, mal me va. Ah, ¿y cómo estás? Aquí enfermo todo el tiempo. ¿Y cómo ves la cosa? Uy, mal. ¿Qué crees que estás hablando? O sea, tú estás hablando de lo que abunda en tu corazón. En tu corazón lo que abunda efectivamente es la muerte. Lo que abunda cuando estas palabras salen, esto es lo que verdaderamente tú eres. Una cosa es decir, yo creo en Cristo los domingos, pero otra cosa es confesar con mi boca a cada momento quién soy. Y es sencillísimo. Usted salga de esta reunión y vea a la próxima persona que le vea y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Le cuesta decir bien? Porque la verdad que estás bien en el espíritu o no. Es decir, puedes estar pasando momentos difíciles en este momento en tu carne, pero en tu espíritu eres nueva persona. Ah, entonces estoy bien. Fíjate que siempre esto va a tener que ver con quién tú eres. Siempre va a tener que ver con cómo tú te ves. Pero si tú, como normalmente estás enseñado, no, más o menos, más o menos bien, no mal, mira, enfermo, aquí chusa el COVID, fregado, sin plata, la situación. Ahora, todos tenemos situaciones difíciles que seguramente enfrentar. Pero a ver, nuestro Padre en la Escritura nos dice claramente que Él se anticipó a esas circunstancias, porque somos hechura suya, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano. Escucha bien esta palabra, Él creó de antemano. ¿Qué creó de antemano? Las buenas obras Él creó de antemano para que tú camines en ellas. ¿Sabes qué es lo que tu Padre te está diciendo? Que para cada circunstancia de tu vida Él te ha dado una salida. Él ha creado buenas obras para que camines en ellas. Ya están dadas las salidas. El tema es que si tú quieres caminar en ellas o quieres tú tus propias salidas. Muchos de nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que nuestro Padre nos resuelva los problemas externos y eso nos va a dar paz y tranquilidad. Pues déjame decirte que justamente ahí está el problema. Porque si es que tu paz y tu tranquilidad, tu relación con el Señor, tu comunión con Él y con los hermanos, depende de cómo esté la billetera, de cómo esté el cuerpo, depende de cómo esté el ánimo, entonces evidentemente tú no estás recibiendo la paz que viene del interior, tú estás recibiendo la paz que da el mundo. Y el Señor Jesucristo fue claro en decir que yo os doy mi paz no como el mundo se las da,
porque el mundo nos da una paz efímera, una paz que normalmente va directamente conectada a que las cosas externas estén bien o medianamente bien. Eso me da paz y tranquilidad. Pero el momento en que se me mueve el piso, el momento en que las cosas externas, las que yo valoro más que a mi padre, fallan, entonces yo comienzo a tener intranquilidad, comienzo a tener sufrimiento, comienzo a tener angustia, comienzo a tener desesperación, comienzo a tener estrés. ¿Por qué? Porque las cosas externas me están comenzando a fallar. Ahora, piensa tú inteligentemente, ¿no será que eso es lo que el Señor justamente te está intentando enseñar? Que dejes de poner tu confianza en aquellas cosas y vuelques efectivamente toda tu confianza. Aún vuelques tu angustia, tu dolor, tu depresión hacia sus brazos. Porque efectivamente cuando nosotros somos tomados por la angustia, somos tomados por el miedo, somos tomados por el temor, somos tomados por la depresión, nosotros nos volvemos esclavos de aquello y es imposible que podamos salir de esas cosas. Y es claro cuando uno dice es que no puedo salir, es que esto es más grande que yo. Es que es verdad eso. Es más grande que tú. Pero el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, en el fondo, mi hermano, ¿verdad? Hay una falta de fe. Es decir, y yo creo que más que de fe, escuche bien lo que le voy a decir. Más que una falta de fe, hay una falta de conocimiento de quién es usted en Cristo Jesús. Porque si usted supiese realmente quién es, eso le sostendría. Es decir, esa es una base absolutamente importante de la fe. Cristo es más allá de lo que usted se puede imaginar, pero no espere recibir solamente revelaciones los domingos del pastor. Usted tiene que todos los días venir a recibir esa comunión de parte del Señor. No espere que si usted no le da tiempo, efectivamente a entender más quién es usted. ¿Cómo entiende más quién es usted? Entendiendo lo que es Cristo y la obra que hizo a su favor. Así es como se entiende más quién soy yo, porque Cristo y nosotros, no se olvide que somos de la misma familia, somos de la misma raza, tenemos la misma naturaleza y Él es el prototipo de todo lo que yo soy. Digamos que Cristo es mi espejo. ¿Quieres verte tú en el Espíritu quién eres? Pues la Escritura nos dice que nosotros nos veamos, ¿verdad?, a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, porque así seremos transformados por el propio Espíritu, una misma imagen de Cristo. ¿Qué le parece? Eso está en el libro de Corintios. Pero no, pues nosotros como tenemos nuestra carnesota, ¿no es cierto? Y la carne incluye el temor y el miedo, entonces todos nosotros vemos a través del espejo de la carne, a través de la limitación, a través del miedo, a través del temor, a través de todas estas cosas que son mucho más grandes que nosotros. Y evidentemente, pues como estamos viendo las cosas a través del velo de la carne, entonces la carne es la que primero vamos a ver y la carne nos va a destruir. ¿Por qué? Porque la carne evidentemente es una aliada directa de Satanás y Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. De esto nos ha venido a salvar nuestro Padre. Y ahora es importante, hermanos, que usted y yo, con mayor diligencia, dice la Escritura, escuchemos las cosas que nos han sido dichas. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos y para que en lugar de seguir de alguna manera otra vez cayendo en las garras del enemigo a través de estos pantanos del temor, del miedo, de la angustia, del estrés y de la ansiedad y de todas las cosas negativas que usted quiera poner allí. Más bien vayamos hacia adelante, hacia tierra prometida, que es la vida que Cristo nos ha dado. Entonces, en Josué capítulo 1 que vamos a leer, ok, vamos a hacer una pequeña oración allí, un poquito larga la introducción, pero creo que vale la pena el que el Espíritu Santo nos dé luz para que podamos entender lo que viene adelante. Bendito Señor, queremos agradecerte, Padre, por este tiempo que nos regalas. Siempre es importante el que los hermanos estemos reunidos animándonos, Señor, porque básicamente la vida tuya la compartimos entre nosotros, pero lo importante es que esta vida se comience a ser real en nosotros. Y de alguna manera todos, ¿verdad? En algún punto nos encontramos experimentando más o menos esta vida, pero tú quieres que la experimentemos plenamente, que todos lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo, hacia la estatura del varón perfecto, eso dice tu santa palabra. Por esto, Padre,
Queremos rogarte en esta mañana que tú nos des luz, que tu palabra viva y eficaz realmente pueda calar en lo profundo de nuestro corazón, que caiga tu semilla en buena tierra y que nosotros podamos ser libres del presente siglo malo, libres de todo aquello que tú ya nos diste libertad, de Satanás, del mundo y de nuestra carne. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mira, aconteció después de la muerte de Moisés, dice Josué capítulo 1, versículo 1, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta allí lo que queremos ver durante estas sesiones. Y lo primero, ¿verdad? Aquí, fíjate que el propósito central de nuestro Padre, porque es una analogía de la vida nuestra. No te olvides que todo esto fue escrito para ti y para mí el día de hoy. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto fue pensando en tu instrucción y en mi instrucción. El Espíritu Santo, que no tiene tiempo, ¿verdad? Él te había visto a ti y nos había dado esta palabra maravillosa para que efectivamente nosotros podamos, ¿verdad? Por medio del Espíritu comprender todo lo que tiene que regalarnos a nosotros del día de hoy y cómo esto se tiene que convertir en vida finalmente para ti y para mí. Entonces, lo primero, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo te doy. Este es el punto central, ¿verdad? Que está en el corazón de papá. Lo maravilloso es que esto no depende de ti, depende de él. De ti lo único que depende es creerle, ¿no? En este tiempo, cuando todavía Cristo no había venido, a propósito, Moisés y Josué son sinónimos clarísimos y figuras clarísimas de Cristo, ¿no? Josué y Moisés y Josué. De hecho, el propio Moisés dio una profecía y dijo, un profeta similar a Moisés os será levantado, y se refería justamente a Jesucristo, que, ¿verdad?, era el verdadero Moisés, porque la realidad de todo lo que era Moisés, la realidad de lo que era Josué, la realidad de lo que es la tierra prometida, pues todo eso se conjuga y confluye en Jesucristo nuestro Señor y Salvador actualmente. Así que estamos ahora en la época de la gracia. Estamos recibiendo el regalo de regalos. O sea, ustedes y yo, más allá de que hemos tenido que pasar, ¿verdad?, en esta generación el tema del COVID, pero sin embargo nosotros estamos viviendo en la generación, ¿verdad?, de la gracia, que es un regalo tan grande y maravilloso que la propia Escritura nos dice que los propios profetas indagaban sobre esto que el Espíritu les mostraba y ellos vieron que no era para ellos, sino que era para nosotros. Y que ellos lo vieron y lo saludaron de lejos, pero que nosotros hoy tenemos la gracia de Cristo, que no es más que Cristo viviendo en ti y en mí, no es más que la vida de Cristo viviendo en nosotros, no es más que una nueva creación que el Señor ha hecho contigo y conmigo, no es más que un nuevo principio. Así que olvídate de lo que tú eras. Si tú venías arrastrando en tu vida pasada abusos, insultos, marcas graves que le hicieron a tu
corazón porque la gente te hizo esto, te hizo esto. Bueno, eso tú eras, porque tú ya no eres eso. Así que despójate de todo lo que ya no eres. Claro, cuando tú todavía arrastras tu pasado, ¿no es cierto? Porque todavía sabes que eres esa misma persona, entonces todo eso te va a consumir. Pero todo lo que tú eras, ¿no es cierto? Eso ya fue consumido y fue llevado a la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tú y yo somos una nueva persona y una nueva criatura. De esto justamente es lo que el Señor nos quiere limpiar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No es cierto? Y es tomando posesión de la nueva vida, de la tierra, de la nueva tierra que Él efectivamente nos ha dado, ¿verdad? Él quiere que tomemos posesión de esta vida, ¿no es cierto? Y levántate, ¿no es cierto? Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Fíjate, este es un llamamiento para ti, para mí. En el corazón de nuestro Padre está que pases tú, porque nosotros hoy somos la misma figura de Josué. No te olvides que Josué es una figura de Jesús y en nosotros la realidad de Cristo ya está. Entonces la perspectiva es que Dios nos ha dado a su amado Hijo para que tú y todo este pueblo, es decir, esto no es para dos iluminados, esto es para ti y todo este pueblo, pasen, ¿no es cierto?, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nosotros somos el verdadero Israel, nos dice la Escritura el día de hoy. Nosotros somos el Israel, ¿verdad? Espiritual. De hecho, nosotros dice que somos los verdaderos judíos, porque el judío no es el que nace en Israel o el que profesa la religión judía. El judío es el que ha sido circuncidado del corazón, dice la Escritura. Es decir, nuestra carne ha sido separada de nuestro corazón. La circuncisión, que todos sabemos lo que es, ¿no es cierto?, es cortar el prepucio, ¿no es cierto?, del órgano masculino. ¿Qué significaba realmente? Era cortar la carne de él. Y esto es la circuncisión para ti y para mí, que nuestra carne sea cortada de nosotros, sea apartada, sea separada de nosotros. Porque el grave problema es que nuestra manera de ver las cosas, nuestro entendimiento y nuestra mente carnales, mientras sigan todavía pegadas a nosotros, seguimos pensando como los hombres adámicos. Seguimos pensando como los hombres naturales. Entonces jamás vamos a poder recibir lo que tú y yo efectivamente hemos recibido por la herencia que nuestro Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Para eso se requiere la mente de Cristo. Si la mente de Cristo no está en ti o no comienzas tú efectivamente a hacer este diálisis de la palabra de Cristo en tu cabeza y finalmente esto va a calar en tu corazón, entonces no vas a poder recibir, no alcanza tu mente, tu conocimiento ni tu entendimiento para recibir todas las riquezas de Cristo. No alcanza. Al hombre adámico no le alcanza. Es más o menos como intentar en un vaso meter todo lo que el mar es y su riqueza. Ya, ese es el hombre adámico. Un vasito que tú le pones al lado del mar y se te ocurriría el tratar de meter toda la riqueza que existe del mar en ese vasito. Imposible, ¿verdad? Pues así es. Toda la riqueza que Cristo es no puede entrar en el hombre natural. No alcanza. Imposible, no se puede. Y muchos de nosotros tratamos de que efectivamente toda esa riqueza entre en nosotros, en nuestra vieja carne. Y de ahí que la Escritura hace alusión, por ejemplo, a que para el vino nuevo se requieren odres nuevos. Para el vino nuevo, odres nuevos. No se puede poner el vino nuevo en el odre viejo, porque dice que el vino nuevo va a rasgar, a reventar, a romper al hombre viejo, o al cuero viejo. Pero el nuevo vino hay que ponerlo en odres nuevos o en cueros nuevos. El odre es un cuero en donde se metía el vino. ¿Ok? Entonces, el Señor, para poder meter la nueva vida que ya ha puesto en nosotros, necesita de un nuevo odre. Y ese nuevo odre es efectivamente la nueva mente que Él nos ha dado, para que ahí comience a entrar todo. Es increíble que en la medida en que nosotros vayamos entendiendo quiénes somos, ¿verdad? O sea, en otras palabras es, en la medida en que yo realmente vea a Cristo y me sea revelado a mí,
es como yo en esa misma medida me voy a ir descubriendo quién soy. Porque en Cristo Jesús tú y yo estamos completos. Y porque uno de los ministerios que se les entregaron a los apóstoles, dice la Escritura, fue el hecho de que ellos tenían que presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el trabajo tuyo y mío. Nosotros tenemos que presentarnos nosotros mismos perfectos en Cristo ante nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, que todas las personas, todos los seres humanos sean presentados perfectos en Cristo. Es decir, ¿sabes ese regalo maravilloso que tú y yo tenemos? La esperanza que tú y yo traemos en nuestra boca para las personas. Tanta gente que está padeciendo, que está triste, que está llorando, que está sufriendo, tanta gente que está esclavizada de muchas cosas. Tú y yo tenemos el mensaje para decirle a esa persona que es una nueva persona, que es una nueva criatura, que el Señor le ha dado una nueva oportunidad, que ni siquiera le ha sanado ni le ha curado de nada, porque todo lo que era lo crucificó y que lo que le ha dado es un nuevo comienzo, un nuevo principio, una nueva identidad. 0 kilómetros, 0 kilómetros, nuevo, de paquete y por la eternidad. Eso es lo que el ser humano es. Pero si nosotros no se lo decimos, o si nosotros vivimos unas vidas miserables delante de las personas, si nosotros hablamos de Cristo y decimos que Cristo es poderoso y Cristo es maravilloso, pero nos preguntan, ¿y cómo estás? Mal. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Por lo menos confesemos, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, la esperanza que efectivamente ahora vive en nuestro corazón. Eso es fe. No necesariamente es vivir bonito para confesar lo bonito que estoy viviendo. No, porque el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Si yo hoy estoy padeciendo angustias, dificultades y luchas, pues yo confieso en el nombre de Jesucristo que yo soy una nueva criatura, que yo soy sano, que yo soy salvo, que yo soy limpio y que tengo un nuevo comienzo. Y que la vida que yo tengo ahora no tiene absolutamente nada que ver con aquello que todavía Satanás, del mundo y la carne me quieren seguir vendiendo. Ese es el punto. El Señor nos quiere enseñar a que así arrebatemos el reino de los cielos, a que así nosotros nos introduzcamos en la nueva vida que Él tiene para nosotros. Así que en el corazón de Él está el que tú y yo nos levantemos, el que pasemos, el que salgamos del desierto, el que salgamos del desierto. Él te va a seguir ayudando en el desierto, no te preocupes. Pero la pregunta es, si tú ya tienes una nueva tierra y una nueva vida, ¿tú te enseñas, te acostumbras en el desierto? Pues mira, en el pueblo de Israel tenemos lamentablemente un ejemplo en el cual todos los hombres que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Solamente 2 hombres pasaron, Josué y Caleb, nadie más. Todos los demás hombres que salieron con la promesa de Dios, que vieron las obras de Dios, que vieron cómo efectivamente Él los salvó, ¿no es cierto?, de las garras del faraón, todos ellos tuvieron que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al desierto, porque ellos eran los pobrecitos, ellos eran los que normalmente se quejaban contra Dios, ellos eran los que cuando veían un milagro, cuando veían que Dios les daba codornices, cuando veían que Dios les sacaba agua efectivamente de la roca, cuando veían que el Señor les hacía milagros, eran: Señor, maravilloso, te vamos a servir, dinos todo lo que tú quieras y lo vamos a hacer. Venía la próxima prueba: pero ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para qué nos sacaste? Nos hubieses dejado mejor en Egipto, ahí estábamos mejor, ahí comíamos. Esa es la relación que muchos de nosotros en nuestra carne tenemos con nuestro Padre. Es una relación de dame y me quejo. Dame y me quejo. Es decir, palo porque no me das y palo porque me has dado. Ese es el tipo de relación que manejamos con nuestro Padre. Ahora, Él quiere sacarnos porque entiende que nuestra actitud efectivamente es así en nuestra carne. Él lo entiende, Él lo sabe, y por eso es que nos tiene que librar de nosotros mismos, porque no vamos a poder
recibir efectivamente la bendición si no pasamos del Jordán y nos vamos a tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que entrar a poseer lo que efectivamente nos corresponde. Levántate y pasa este Jordán, dice el Señor, a la tierra, ¿verdad? Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Entonces, mira lo que dice Hechos 2:39, ¿no es cierto? Aterrizando esta perspectiva a efectivamente lo que nos dice el Nuevo Testamento, la Escritura. Dice, porque para vosotros es la promesa de esta nueva vida, la promesa de salir de la esclavitud, la promesa de salir de la pobreza, la promesa de salir del temor, del miedo, la pobreza de salir de todo aquello que me mantiene ahogado, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Escucha bien. Si ustedes son de los que temen que van a pasar con sus hijos, de los que a veces se les quita el sueño porque de pronto sus hijos no están caminando como deberían, a veces pasa lamentablemente y a veces sucede, pero el Señor te recuerda y te dice que la promesa es para ti y que la promesa es para tus hijos y que la promesa es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hebreos 2:39, anótalo. Para ti es la promesa, para tus hijos es la promesa, para todos los que el Señor llame. Es decir, le creemos a nuestro Padre que efectivamente esta promesa, que es la vida de Cristo ahora como la realidad de tierra prometida de aquel entonces, que es la vida abundante que tú necesitas, porque abundantemente tiene para socorrerte en todas las cosas que necesites. Por eso es la vida abundante, porque es tan abundante que tiene abundancia para sacarte de todos los males en los cuales tú te encuentras efectivamente ahogado. Esa es la vida abundante. La vida abundante de Cristo es la vida que está a tu favor. ¿Para qué? Para librarte, para bendecirte, para proveerte, para sanarte, para curarte. Pero evidentemente hay que tomar posesión de esa vida. Hay que tomar posesión de esa vida. Mientras nosotros seguimos reconociendo a través de nuestras confesiones diarias, pobrecito de mí, es que siempre me ha ido mal, es que las cosas no me van a salir bien, es que todo mundo me ha hecho daño. Pues déjame decirte que estás confesando lo que tú eres y estás confesando tu futuro, lo peor. Es decir, tú te sigues fabricando, ¿no es cierto?, los barrotes de tu propia cárcel. Así de feo. Pero es verdad. Nosotros no olvidemos que en nuestra boca, y con nuestra boca dice la Escritura, somos justificados, o con nuestra propia boca somos condenados. Con nuestra boca somos justificados o con nuestra boca somos condenados. Así que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, tenemos que agarrarnos de lo que Dios nos ha dado. No hay más salvación que esa, que es lo máximo que Dios nos pudo dar, la propia vida de su Hijo. Mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Es decir, nuestro Padre no solamente se contentó con el sacarnos de problemas. Para Él ese no era el problema. Él quería desde el principio que tú y yo participemos de su misma naturaleza. Participemos de su felicidad, de su gozo, de su paz, de su tranquilidad, de su provisión. Participemos, ¿verdad?, de toda la bendición que Él es. No sufrimiento, no dolor, no angustia, no nada. Esa es la vida para la cual tú y yo fuimos creados. Y Él lo que está haciendo a través de todos los tiempos es cumplir la promesa cuando Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Él te lo dijo a ti. Esa promesa es para ti y todo lo que tú ahora vives en contrario a esa promesa es la obra que Satanás ha propinado en tu corazón. Pero de esto mismo te vino a librar tu Padre. Porque el Señor le dijo a la mujer, y he puesto enemistad entre
tu simiente y la simiente de la serpiente. Y le dijo, tu simiente la aplastará en la cabeza. Gloria a Dios. Esa simiente somos nosotros. Nosotros somos esa simiente. Esa simiente que hoy puede aplastar en la cabeza la angustia, que hoy puede aplastar a la cabeza el temor, al miedo, que hoy puede aplastar en la cabeza a la pobreza, al dolor y a todos los males que te aquejan. Esa generación somos tú y yo, porque nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Nuestra nueva simiente es la simiente de Cristo. Nuestra nueva simiente es la simiente de papá. ¿Quién eres tú? ¿Adán o Cristo? Comienza a hablar. Porque si tú mismo no te confiesas a ti mismo quién eres, entonces evidentemente no estás seguro de lo que estamos hablando. La Escritura nos dice aquí que levantemos y pasemos este Jordán y ya vemos que esta promesa es para todos los seres humanos. ¿A dónde? A la tierra que yo les doy, dice la Escritura. Y mira, solamente para recordar, la tierra que Él nos da, es decir, Él efectivamente delinea, eso lo encontramos en 2 de Pedro 1, 3, 4. La Escritura nos dice respecto de la tierra que Dios nos ha dado, en Deuteronomio 8, 7, 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce, hablando a Josué, ¿no? Y al pueblo de Israel, pero yo quiero que veas la analogía de lo que es la tierra que Dios nos ha dado, es decir, es la vida de Cristo hoy en ti y en mí. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Primero, buena tierra. Esa buena tierra que nosotros necesitamos que esté en nuestro corazón para que la palabra de Cristo entre allí, efectivamente sea sembrada y dé fruto. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, tierra de fuentes, tierra de manantiales, tierra que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, tierra de vides, tierra de higueras y de granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás del pan con escasez, ni faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Fíjate, y comerás y te saciarás, porque ni siquiera el Señor está interesado en que tengas lo justo. Él es el Dios de la abundancia. La vida que Él nos ha dado es una vida abundante. Él no quiere solamente que comas, sino que te sacies. Él quiere que efectivamente de todo lo que tú comes te salgan cestas llenas con los desperdicios. Eso Él lo hizo cuando dio de comer a los 5,000. Esta palabra para la carne es una palabra de, ay no, qué orgulloso. No, este es el corazón de mi papá. ¿Cuántos de ustedes que son padres no rebosan de alegría en su corazón cuando sus hijos tienen abundancia? ¿O ustedes están contentos solamente con que los hijos coman lo necesario? Cuando viene un hijo a ti a decirte, mamá, necesito que me des, o papá, necesito que me des, ayúdame que mi refrigerador está vacío, necesito el desayuno para mañana. ¿Acaso tú no coges tu refrigerador y le llenas de todo para el desayuno, para la merienda y para la comida y le mandas comida para un mes? ¿Acaso nosotros, siendo malos, no somos capaces de hacer eso con nuestros hijos? Pero nosotros sí queremos que nuestro Padre justo es solamente que nos da lo justo y lo necesario. Pues no, Él es nuestro Padre de abundancia. Y comerás y te saciarás. Esa es la vida a la cual nuestro Padre nos ha llamado. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, tú reconocerás en tu corazón que es Él quien efectivamente te está bendiciendo y que te está dando todo esto. Fíjate, esta es la tierra, una tierra de bendición. Una tierra en donde fluye leche y miel, dice efectivamente en otra parte la Escritura. Una vida maravillosa. En otros versículos en Apocalipsis se nos habla de que ya no habrá más llanto,
no habrá dolor, no habrá angustia, sino que Dios mismo dice, enjugará nuestras lágrimas. Él es nuestro proveedor. Esa es la vida que ya el Señor ha puesto en tu propia vida. Así que esta tierra maravillosa es la tierra a la cual nuestro Padre nos dio. Y mira cómo aquí la Escritura, en 2 de Pedro 1, 3, 4, nos habla de lo mismo, sino que más abundante. Nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué más? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida abundante de Dios. Eso está diciendo. Todas las riquezas que pertenecen a Dios. Y el Señor dice, mío es el oro y la plata. Míos son los universos y la creación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida de Cristo, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos han sido dadas estas cosas? Escucha bien. Estas cosas nos son dadas mediante el conocimiento de aquel. Mediante el conocimiento de aquel. ¿Por qué nosotros estamos muriendo de hambre? Porque no tenemos conocimiento de aquel. Entonces, como no tenemos conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, no tenemos conocimiento de Cristo, no tenemos conocimiento de aquel, entonces todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que nos ha sido dado, no somos capaces de poder recibirlo. Por eso es que el Señor dice, levántense ustedes y todo este pueblo a la tierra que yo les he dado. Levántense ustedes y todos nosotros a la vida que yo les he dado. Vengan al Espíritu, porque allí está todo lo que tú necesitas. Allí está la ayuda, allí está el socorro, allí está la provisión, allí está la previsión, allí está la estrategia, allí está todo lo que tú necesitas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí nos da otro camino. ¿Cómo tú y yo somos participantes de toda esta bendición de la naturaleza divina? Por medio de las grandísimas, de las preciosas y grandísimas promesas. Es decir, el Señor en su palabra nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que es una palabra viva, para que las creamos, para que se conviertan en realidad en nosotros. Pero ¿a quién tú le crees? ¿Le crees tú a tus sentidos? Nosotros evidentemente somos más propensos para creerle a Satanás con sus engaños, porque el temor es real, ahí está. La angustia es real, ahí está. No podemos negar que no esté. Ahí están. Pero la pregunta es, ¿acaso no están las promesas de Dios? ¿Acaso no está el poder de Él? Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y alguna vez lo hablamos. La bendición espiritual es la mamá de todas las bendiciones, por llamarlo de alguna manera. Si el Señor nos hubiese dicho que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, muchos de nosotros estaríamos más contentos con esa declaración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de salud. Más explícito, muchos de nosotros estaríamos contentos más bien con ese tipo de declaración en la Escritura. Pero quiero decirte que tanto la economía, tanto la salud, tanto las emociones están por debajo de la bendición espiritual. Así que cuando el Señor da la bendición espiritual por decantación, caen todas las demás cosas, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas.
Es decir, el Señor no se conformó simple y sencillamente con ayudarte a conseguir ese dinerito que necesitas, o con ayudarte a conseguir esa tranquilidad que tienes en el corazón, porque también a veces engañoso es el corazón. Fíjate que a ti te debe pasar, y ahí hay que poner mucha atención, porque Satanás conoce que a través de nuestros sentimientos y emociones él nos puede manipular. O sea, hay momentos en que nosotros amanecemos, chúsale, con un sentimiento de paz y de tranquilidad, y obviamente eso nos emociona, nos da tranquilidad y sabemos que proviene de nuestro Padre. Y estamos tranquilos. Pero al día siguiente amanecemos el mismo día, en el mismo lugar, sin necesariamente que hayamos hecho nada extraordinario, con emociones encontradas. Amanecemos con el temor tocando a nuestra puerta. Amanecemos con la incertidumbre y nos desmoronamos. ¿Qué nos está enseñando el papá? Que no le paremos bola, como decimos normalmente en nuestro léxico, a nuestras emociones. Tus emociones son parte de el hombre adámico. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Esto no es un tema de lo que tú sientas. Esto es un tema de quién tú eres. Y en la medida en que tú echas mano de lo que tú eres, con el que tú eres van a venir los nuevos sentimientos, los nuevos deseos, los nuevos pensamientos, el nuevo entendimiento. Ahí vas a ser libre. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo nosotros somos libres? Por el Espíritu que el Señor nos ha dado en el corazón. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La preocupación, el temor y el miedo también tienen que ver con la carne. Y también tienen que ver muchas veces con los deseos de la carne, en el sentido de que efectivamente en nuestro corazón de alguna manera estamos más propensos a abrazar el temor. O sea, a ver, para nosotros es más sencillo hacer amistad con la angustia y con la dificultad, a pesar que nos martirizan, que hacer amistad con la paz, el gozo que Dios nos oferta y nos ofrece en la nueva vida que tenemos en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra carne es propensa efectivamente a ser de alguna manera como un imán, atraída hacia el mal. Pero el espíritu, en cambio, también como un imán es atraído hacia el bien, hacia las cosas de nuestro Padre. Y de ahí que nosotros tenemos que estar permanente y continuamente llenándonos de su palabra maravillosa. Y la palabra de Él y sus promesas, que aquí nos habla la Escritura, nos permiten efectivamente nosotros ser participantes de la naturaleza divina a través de esas promesas. De ahí que la promesa no es una sola vez. Y tampoco no es un tema de leer, meditar, por favor. Meditar. Cógete un versículo. No te leas 5 capítulos o 1 y te duermes. No, agarra un versículo, una idea central y dale vueltas en tu cabeza, porque eso es vida que está comenzando a fluir efectivamente dentro de ti. Entonces, nuestro Padre aquí ya nos dice, en la analogía de la tierra que nos ha dado, que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, tú hoy, si estás enfrentando estas circunstancias, agárrate del amor de Dios, déjate amar por Él. Cuando el Señor de alguna manera te está todavía mostrando un área de tu vida que sigue allí coja o patoja y que no te está dejando ir hacia adelante, hacia la tierra que Él tiene para ti, hacia la vida que Él tiene para ti, es porque Él te está mostrando que esa área de tu vida necesita el amor de Dios. Tú necesitas ser amado por Dios allí, en esa área de tu vida. Es decir, ¿sabes qué significa eso? Significa que tú tienes que entregar esa carga, esa angustia, confiar en Él y entregárselo a Él. ¿Tienes un problema del cual hoy no puedes salir y eso te angustia? Entrégale y descansa. Es difícil entregarle a Dios un problema, ¿no? Es difícil entregarle a Dios una angustia, porque el problema y la angustia están allí. Pero como yo estoy habituado a yo mismo intentar arreglar las cosas por mi propia mano, porque eso somos en la carne, entonces no le entregamos esto al Señor. Y esto es parte de la incredulidad que tú y yo manejamos en nuestra carne.
Entrega eso a tu Padre Celestial. No te angusties. Mira, seamos más avesados. Hagámosle a Él responsable. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque Él mismo se ha hecho responsable de tus problemas. Él, en lugar de que nosotros nos pareciésemos, ¿no es cierto?, irresponsables o arrogantes o hasta sinvergüenzas, Él conoce y sabe exactamente los errores, los problemas, las luchas que tú protagonizaste o que tú no has protagonizado y que te están trayendo toda esta aflicción. Él ya lo sabía, por eso Cristo murió por ti. ¿Acaso Él no lo sabía? Todo esto incluyó, Él llevó en la cruz del Calvario nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras dificultades. Él llevó nuestras luchas, las que nosotros seamos culpables de vivirlas o las que no seamos culpables de vivirlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Echar toda tu ansiedad sobre Él. Descansar en Él. Señor, tú eres el responsable. A ver, tú lo has dicho, yo no puedo hacer nada con esto, no está en mi mano, no está en mi capacidad. Yo he intentado hacer las cosas, ya me he preocupado hasta demasiado y esto me está acabando, me está agotando, Señor. El problema con su preocupación, yo lo pongo en tus manos y yo descanso en ti. La palabra del Señor nos dice algo muy importante. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fácil. Lo primero que se hace aquí es someterte a Dios. ¿Cómo te sometes a Él? Entrégale todo. Señor, tú estás en conocimiento de todo lo que me está pasando. No te tengo que contar. Tú sabes esta angustia, este dolor que me está agobiando. Pero no le voy a hacer más caso a eso. Yo efectivamente, más allá de que lo sienta en el nombre de Jesucristo, yo lo pongo en tu mano. Echa en tu mano el problema. ¿Tienes temor a la muerte? Pues el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tenemos nosotros temor a la muerte, y es natural en la carne, es porque evidentemente no estamos viendo las cosas desde el espíritu. Cada vez que nosotros estemos en nuestra carne vamos a tener miedo y temor y angustias y todas estas cosas. Y me pasa a mí, y te pasa a ti. Pero el Señor nos ha dado la capacidad de poder discernir por su espíritu en dónde yo puedo encontrar el oportuno socorro. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Que nosotros vengamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y esa gracia está en tu espíritu. La nueva tierra, la nueva vida que tú tienes que poseer está en tu espíritu. El alma es el desierto. El cuerpo o la vida del cuerpo, cuando domina, efectivamente es la vida de Egipto. El faraón dominándote. Pero cuando sales del faraón dominándote, vienes al desierto, en donde tú estás dando la vuelta en tus emociones, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus sentimientos encontrados. Pero cuando vienes al espíritu, vienes a la nueva vida que nuestro Padre nos dio. Ahora, esa vida es para hoy. Por supuesto, y glorificamos a nuestro papá que vamos a tener esa vida por la eternidad. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Tu papá principalmente no te dio esa vida hoy, o te dio esa vida hoy para que hoy la utilices, para que hoy la vivas y para que hoy puedas efectivamente recibir sus beneficios. Porque si no, lo que predica todo el mundo, cuando nos muramos, entonces encontraremos paz. Si ese hubiese sido el propósito del Señor, no nos hubiese hecho nacer de nuevo hoy, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Entonces, hoy, esta vida que nuestro Padre nos dio es una vida que nos sirve. Para hoy nos sirve más que para después, porque después ya estaremos con nuestro Padre y Él enjugará nuestras lágrimas y Él mismo estará con nosotros, ¿verdad? Proveyendo, y ya no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más tristeza. Pero hoy, en medio del temor, de la angustia, de la tristeza, de la dificultad, de la escasez, es que esta vida tiene validez. Para esto nos dio esa vida nuestro Padre el día de hoy. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente
y vamos a continuar la próxima semana con el mismo mensaje. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.